Sí, creo que sí. Estamos avisando a los seguidores. Muy bien. Hola. Hola, hola. Hola, amigos, amigas, amigues. Pues vamos a empezar la visita estudio. Muchísimas gracias a mis amigas de Aura Cultura que me invitaron a hacer este experimento de un visita estudio. Y pues ahora creo que es un gran momento en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando todos como humanos. Pues aprovechemos, como dicen las redes, para unirnos aunque sea de lejos. Entonces, bueno, yo soy María Sosa, para quien no me conozcan, soy artista visual mexicana, nacida en Michoacán, eso es una cosa muy importante. Y les voy a presentar un poco de mi trabajo y mi estudio. Entonces, primero, este es mi estudio. El estudio es un estudio compartido entre Noé, un gran artista, compañero, amigo, compañero de vida, y yo. Ahorita pues van a ver la parte que es mía. Nuestro estudio está en Iztapalapa, en Mexicalcingo. Si ven, aquí es como era antes nuestra gran ciudad de Tenochtitlan, y nuestro estudio está en la última Iztapalapa, Mexicalcingo, aquí. Ay, perdón. Entonces, es muy importante porque nuestro estudio, digamos que forma parte de un lugar que se ha llamado Iztapalapa y Mexicalcingo desde antes que llegara la colonización. Entonces, mi trabajo, a ver, voy a cambiar para acá. Mi trabajo como artista se centra justamente en eso, en una exploración del momento de la colonia. Mezclo muchas cosas, mezclo la historia con antropología, con arqueología, con trabajo de campo, con el arte, por supuesto, con una investigación de técnicas ancestrales originarias, y todo esto centrado en el momento de la colonia. ¿Por qué me interesa la colonia, no? La colonia de América, en específico la de México, pero también pues es por consecuencia la de América, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa? Bueno, justamente ahorita que estamos viviendo un momento de crisis mundial por una enfermedad, por un virus, creo que la colonización es un virus. O sea, la colonia, la llegada de una civilización que se busca imponer en otra civilización, es justamente como un virus, ¿no? Un virus que se instala en un cuerpo que es otra civilización, que recibe esa colonia y que la empieza a explotar y explotar y explotar, para minarla, para acabarla, para matarla, que es lo que pasa, aunque esta civilización, por supuesto, sigue resistiendo, ¿no? Y me refiero específicamente pues a nuestras civilizaciones originarias, ¿no? Llega el virus de una civilización europea y busca, mira, les quiero comentar, mi trabajo pues tiene mucho de investigación, ¿no? Entonces había preparado este pequeño, que es parte de un video, esta pequeña recopilación de imágenes. Este es del Códice Moctezuma, la fotografía, el dibujo de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, justamente este es el momento crucial para mí, el momento en el que llegan una civilización como un virus hacia otra civilización y la empieza a diezmar, explotar, a vivir de ella, generando un epistemicidio y un cosmovicidio, no sé, o sea, una muerte de una cosmogonía y una forma de ver el mundo que sigue resistiendo hasta estos momentos, ¿no? Miren, está padrísima, del Códice Moctezuma. Entonces, mi trabajo es justamente encontrar, digamos, el genoma de este virus, que es la colonia, que podemos encontrarlo en muchos lados, pero este es un momento particular, ¿no? Es el momento en el que se hace global
este virus de la colonia, ¿no? Esta es una selección de distintos códices coloniales, obviamente porque es de la llegada de los españoles, que van dando testimonio de cómo llegan los españoles, cómo implantan su cosmovisión aquí específicamente. Es bastante literal. Este es un códice del emperramiento, este sucede en Coyoacán. Una imagen más de cerca. Y cómo esto sobrevive hasta nuestros días. O sea, cómo estas metodologías, estas formas de ver el mundo están en una total pues tensión con nuestra forma de ver el mundo que teníamos originariamente, pero también con sentires, con formas distintas de ser en este mundo que de repente no encuentran cabida. Bueno, eso es básicamente lo que yo trabajo. Aquí les quiero platicar de dos proyectos. Tenemos aquí, este proyecto era para Centro Cultural de México en Belice. Si lo ven, es una manta gigante hecha de distintas otras mantas. La técnica es batik, es una técnica de la isla de Java que se bloquea la tela con cera y luego se tiñe con algún tinte y listo, ¿no? Queda. La cuestión aquí de que estoy haciendo, estos batiks, es dos cosas. Una, si ven, por ejemplo, esta es una sirena caníbal. Esta es una relación de imágenes que he estado investigando de América, ¿no? De cómo los españoles veían América, sobre todo cómo veían que había seres como este, por ejemplo, que son seres medievales. Bueno, se rastrean desde antes, pero se difunden mucho en el medievo de los paganos, ¿no? La idea de los paganos. Entonces, cuando llegan los españoles, miren, les muestro aquí, esta es una publicación, aquí podemos ver, esta es una ilustración de 1475, donde vemos este mismo ser. Este se reproduce y se reproduce y se reproduce en la Edad Media, pero también cuando llegan acá, los españoles creen ¿no? o dicen verlos aquí, ¿no? Este es un hesiápodo, allá lo podemos ver también, el hesiápodo, otra vez el blemia o Ewaiponoma, cíclopes, ¿no? Como gente con cuernos, gente con orejotas. Esta es una publicación que hicimos para una exposición que tuve individual en Parque. Entonces, vemos cómo estos seres medievales se pasan hasta acá, hasta América, ¿no? O sea, estos ya son ewaiponas americanos, ¿no? Con la idea del arco, la flecha, el armadillo, por ahí anda, acá está el armadillo, las casitas. Esta idea del arco, la flecha, también es una construcción europea del imaginario para decir que era acá una civilización inferior, o sea que éramos salvajes y mostrar una superioridad técnica, ¿no? Mira, después lo vamos a volver a ver. Este es un mapa hecho por Theodore de Braille, donde está aquí Brasil y aquí está justamente nuestro blemia, un Amazonas, animales fantásticos, armadillos gigantes, ¿no? Y es de eso que está hecho pues, como esta instalación. Esa es una serpiente que se está comiendo a alguien en el río Orinoco. Los que ya les mencioné, los seres de un solo pie que se cubrían con ese piezote el sol y con ese caminaban. La idea también de personas caníbales, ¿no? Que es muy, muy difundido la idea de que aquí se comía carne humana, se consumía carne humana. No, o sea, en teoría no se sabe a ciencia cierta si sí fue cierto o si, y no creo que haya sido como así un pie comiéndose un asado.
Ahorita parte también les quiero enseñar. Mire, este señor Theodor de Bray es el que hizo todo este imaginario de América caníbal, en América caníbal, América idólatra de Satanás, ¿no? Aquí está nuestra sirena, si la pueden ver, y y él ilustró muchos libros. Él y su familia ilustraron muchos libros sobre América, aunque nunca vinieron nadie de su familia ni él a América, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque esto se hace a partir de relatos pues de los invasores y de relatos de la gente que venía, de los frailes, pero también se hace con un contenido ideológico, que es la idea de decir que en América se era satánico, ¿no? Adorador de Satanás, un demonio construido del collage, de la mezcla de otros muchos demonios, que eran los antiguos dioses grecorromanos, que aquí en México, bueno, en México no, en América, empiezan a tomar formas, o se empiezan a volver a tomar formas de nuestros dioses, ¿no? Por ejemplo, esta es una ilustración de una adoración de indígenas tainos, que esto es en el Caribe, ¿no? Y aparentemente es la deidad taina, ¿no? Que no tiene nada que ver, tanto como no tienen nada que ver pues con nuestra arqueología americana de la representación de nuestros dioses. Entonces, es muy interesante cómo se construye el imaginario con una ideología, ¿no? Por ejemplo, aquí está otra vez la idea del canibalismo. Miren aquí una mujer caníbal con su niño caníbal, porque el canibalismo era totalmente mal visto, ¿no? ¿no? Pero también era con el fin propagandístico de decir, bueno, aquí está reinando, me encanta, miren, no tiene nada que ver con lo que les estoy platicando, pero esto remite mucho a la idea, al imaginario de hombres medievales que llegan a un mundo y una civilización pues que no comprenden del todo. Este es el mapa, pero que sí ven que es explotable, ¿no? Y bueno, específicamente ya llegando a México, este es el Templo Mayor, la representación de Theodor de Bray del Templo Mayor de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, si ustedes han podido visitar alguna de nuestros sitios arqueológicos, pues verán que nada es así, ¿no? Y, ay, perdón. Y esta es otra vez la representación de una parte de los indígenas cazando, ¿no? Los indígenas en caza. Entonces, esta otra cosa es una cosa que me interesa mucho, rastrear, y que es este otro trabajo, es rastrear la forma en la que los europeos hicieron a nuestros dioses demonios, ¿no? El que tienen aquí es Huitzilopochtli, la versión europea de Huitzilopochtli, ¿no? Que no, pues no tiene nada que ver con Huitzilopochtli real. Tiene patas de carnero, una cara de león, alas de murciélago. Tiene que ver mucho con la representación del demonio medieval de los Países Bajos, o lo que sería ahorita Holanda y Bélgica. Y nuestro Huitzilopochtli real, pues era ¿no? Entonces, este trabajo se va a exponer en Arte Alameda en junio, si nos permite el coronavirus, en junio o agosto probablemente, ¿no? Entonces, está hecho en alfombras, es una mezcla de distintas alfombras sintéticas, y el Huitzilopochtli real está hecho en telar. Si pueden ver, esta parte la bordamos en telar alto, y luego está hecho como un patchwork de distintos textiles, originarios de aquí de México, ¿no?
justamente lo que me interesaba del contraste de las técnicas es que para, para las culturas originarias, el textil, el bordado y todas las técnicas tenían que ver con una cuestión cosmogónica. Volviendo a esta otra pieza que les platicaba que es para Belice, este tiene esos colores porque está hecho con palo de Brasil y palo de Campeche, que son estas dos, bueno, la representación del códice de la Cruz Badiano de estas dos plantas. Esas, esos palo de Brasil y palo de Campeche da estos colores. El palo de Campeche da el morado y el palo de Brasil da las rojo y las tonalidades de rosa. También da negro. Belice se colonizó por la explotación de este palo. Esto que ven aquí son astillas como una impresión una impresión de las astillas del palo en la tela, ¿no? Una técnica que se llama ecoprint. Y entonces, miren, sí, y las representaciones que están ahí las tomé de Códice de la Cruz Badiano, de la revista de Arqueología Mexicana. Aprovecho para hacerle un anuncio. A la revista de Arqueología Mexicana, por favor, cómprenla. Es una excelente revista, trae grande información, trae unas imágenes increíbles. La verdad, suscríbanse. No me pagan. Yo me gustaría pagarles a ellos por este gran trabajo que hacen. Y aquí está el palo de, este es el de palo de Campeche. Este, que se llama Huitzcuahuitl. Y estos, en este códice, que es de la Cruz Badiano, este es el palo de Brasil. Entonces, en este códice, que es un códice igual colonial, que se hace porque quieren saber, los frailes quieren saber el uso de las plantas medicinales de aquí de México, principalmente porque se hace en Tlatelolco. Este, en este códice habla de que este palo, o sea, esta planta no es de uso tintorio, sino es para uso para darle energía al que desempeña un cargo público o si el que gobierna la república, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo este palo, que aparte tenía estas propiedades tintorias que los piratas ingleses descubren porque en la parte maya donde es originario el árbol, lo utilizaban para teñir, entonces es que lo empiezan a explotar y allá se da la esclavitud por la explotación de este árbol que ahorita de hecho está en peligro de extinción. Esto no crean que yo utilicé un gran porcentaje, miren, aquí está. Todo esto se tiñó con, con una parte con este pedacito, o sea que es casi nada. Esto es lo que yo tengo de palo que gracias a Diego Sapien que me hizo llegar este pedacito de palo de Campeche, es lo único que tenemos que tengo de palo de Campeche, está en peligro de extinción, es muy difícil de encontrar, y este es el palo de Brasil, que no sé si está en peligro de extinción, pero hay muchísimo en el mercado de Sonora. Entonces, parece realmente el mismo palo, es el mismo árbol, nada más que la variable es uno que es Campeche y otro que es Brasil, y que uno pinta rojo y otro pinta morado, ¿no? Bueno, y regresando un poco a los demonios, me gusta, perdón, hablar no sé si les estoy dando muchas vueltas, espero que no, pero creo que todo el trabajo está realmente conectado unas cosas con las otras y todo parte justamente de esta idea de cómo una civilización se impone sobre otra y cómo se puede rastrear tanto el inicio de de esta metodología de opresión que hasta el momento nos tiene oprimidos y asimismo ver cómo lo podemos reconfigurar en nuestra vida, ¿no? Estas son cerámicas igual para el laboratorio de arte Alameda que van a atrapar agua que escurre de las goteras de ese lugar, que aparte es un lugar increíble, empezó
construirse siglo XVI, termina de construirse siglo XVIII, entonces es totalmente el momento de la colonialidad, ¿no? De la colonia. Y son distintos demonios que he recopilado de distintas fuentes. Este, por ejemplo, es del Códice Magliaveciano, es la representación falsa de Mitlantecutli. Este es del Códice Florentino, ¿no? Acá está una imagen de referencia. Este es otra vez de nuestro amigo Theodor de Braid, que le gustaba mucho la representación de los demonios. Este es del Códice Florentino también. Este muy claro y contundente que vemos ahí es del biombo que está en el Museo Franz Mayer. Si hay un biombo grandísimo de la Ciudad de México, que por la otra parte tiene la caída de Tenochtitlán. Entonces, en uno de los paneles está esta imagen que me parece contundente en exceso, pero es el Señor Santiago, que es el santo patrono de la conquista, derrocando, ¿no?, a un demonio que sería Huitzilopochtli. Realmente esto, además, pues de tener un carácter pues de protesta, de denuncia, de decir esto no es la cultura originaria, esto no es la cultura indígena, esto no era la cosmovisión, ¿no?, que teníamos, y de ver cuál fuera la cosmovisión que verdaderamente teníamos y las implicaciones que tienen estas imágenes, porque son imágenes concepto. O sea, ahorita no las podemos leer del todo, pero sí, los estudios arqueológicos tiene un sentido por qué tiene un báculo de serpiente, tiene un sentido por qué tiene un pie más delgadito que otro, ¿no? Llega el ojo colonizado y dice, no, pues, pues tiene un pie más chico que el otro porque así es, porque se equivocaron, porque dibujaban mal, ¿no? Entonces, pero no tiene un sentido porque Huitzilopochtli tenía una pierna más delgada que la otra, ¿no? Entonces, estas imágenes, como cualquier otra imagen, indígena, son conceptos. Entonces, además de denunciar justamente esa muerte, ese epistemicidio de los conceptos de las imágenes, de la estética también, porque esto es una estética totalmente distinta a la estética grecolatina que se usó, y no solamente grecolatina y medieval, que se ha impuesto históricamente sobre nosotros, ¿no? Esto también es una imposición que es también a nivel personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice este otro trabajo donde esta es una imagen nefasta de Mitlantecutli, o sea, es una imagen falsa de Mitlantecutli, de un códice que se llama Magliaveciano, es un códice colonial que está hecho con la idea de decir que se adoraban puros demonios, que aquí estaba la idolatría. Pues justamente lo combino con mi retrato porque es la demonización, por así decirlo, la creación de lo malévolo, no solamente tiene que ver con la otredad o la propaganda de una religión sobre otra, ¿no? Tiene que ver también con todo aquello que se salía de esa norma religiosa, que se salía de esa forma de vivir y de entender el mundo de un sector que tuvo el poder, ¿no? Que ahorita, pues justamente es lo que estamos padeciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué se ve un poco muy expuesto. A ver, eh, esta esta es justamente otra vez el dios Mitlantecutli. Aparentemente, esta es no me acuerdo qué códice dice, este es de otro códice, pero está aquí como, digamos, en la representación del códice está tal cual así, pero sin mí, ¿no? Entonces, está como diciendo que está influyendo sobre un comedor de hongos, ¿no? Estos hongos, por supuesto, son hongos alucinógenos, pero que servían para la comunicación entre o sirven más bien, para la comunicación entre los hombres y los dioses, ¿no? Entonces,
Eh, básicamente, pues a ver, básicamente este es un poco de mi trabajo y no sé si tienen alguna duda, pregunta. Este es un poquito, pues esto es lo que hay ahorita en el estudio. Obviamente tenemos más trabajo. Si alguien está de algún modo interesado en conocer un poco más o alguna cosa que le haya interesado y se me haya escapado, con gusto escríbanme, síganme. Mi Instagram personal es María Sosa Ruiz. Y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo. Por favor, manténganse a salvo todos en estos días. Les mando un muy grande abrazo y, y gracias a mis amigas de Aura Cultura. Espero verlos pronto. Hasta luego. Hola, ya regresamos. Me parece que había un par de preguntas por ahí. Ah, hola, hola. Regresamos, me parece que hay un par de preguntas por ahí que, perdón, se me escapó. Soy nueva en esta idea de transmitir historia en vivo. Esta es otra parte del estudio, la parte de los libros y la computadora. Ahí está Noé trabajando. Entonces, ay, no se escuchaba, perdón. Ya. No sé, me comentaron que había algunas preguntas. Si alguien tiene alguna duda, con gusto estoy aquí para platicar. En lo mientras, les enseño otros libros. Me encantan los libros. Miren, a ver, ¿cómo se dice? Les puedo enseñar como mis libros favoritos. Bueno, tengo muchos libros favoritos, entonces va a ser un poco complicado. Pero este es este es uno de los códices, que aquí viene la explicación de cuáles son los códices. Ah, mira, aquí hay una pregunta. Dice, ¿exploras alguna noción de género o feminismo descolonial con relación a la conquista? Sí, sí, justamente yo cuando encontré, digamos, como mm, mi razón en el arte, por así decirlo, empecé con decolonialidad, justamente con Boaventura de Sousa Santos. De hecho, mi metodología artística la fundé mucho en Ecología de Saberes de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que es la idea de introducir tanto las cuestiones académicas con con cuestiones de la llamada cultura popular, ¿no? Que es realmente cultura originaria ancestral. Por ejemplo, eh, la pasta de caña, que es una técnica prehispánica que trabajo mucho de la región de Michoacán, de donde soy. Bueno, entonces yo empecé justamente con la decolonialidad y me hacía todo sentido porque tanto en mi vida personal no encontraba la forma de nombrar las ideas que estaba sintiendo, ¿no? Que estaba experimentando, la invisibilización que sentía. Después encontré a las feministas decoloniales, que es Rita Segato, María Lugones, Karina Vidaseca, y empecé a investigar el feminismo decolonial. Y me di cuenta que sí, que ciertamente la cuestión de la colonialidad no solamente es una cultura sobre otra cultura, una civilización sobre otra, sino también tiene que ver mucho con el cuerpo de la mujer, ¿no? Como hombres, no todos los hombres, pero sí un grupo de poder masculino decidió que el cuerpo de las mujeres era propiedad, ¿no? Era objeto y era propiedad. Entonces, como esa opresión, como esa apropiación del cuerpo, y no solamente del cuerpo, de la forma de pensar, de la forma de sentir, de la forma
ver, sentir, pensar, era propiedad. Entonces, era un primer campo de colonización, ¿no? Un primer momento de invasión. Entonces, eso desde mi punto de vista está totalmente, no, y bueno, no solo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de varios académicos, está totalmente unido la colonialidad con la opresión hacia el cuerpo y la forma de pensar de las mujeres. Y esto tiene distintos estratos, ¿no? Un primero, la opresión de un sector que le dicen las feministas decoloniales, mujeres blancas de poder que sufren la opresión. Luego hay una doble opresión de las mujeres racializadas, ¿no? Las mujeres que somos tercermundistas y las mujeres identificadas o nombradas indígenas, ¿no? ¿Por qué digo identificadas y nombradas indígenas? Aunque la idea, la palabra, el concepto indígena sea una cuestión que por muchas personas y muchos grupos se está reivindicando, es un concepto colonial, es un concepto de creación colonial impuesto a un grupo de personas con un fin estratégico de nombrar la otredad, ¿no? De nombrar, pues de nombrar y de dividir. Las categorías están hechas, están creadas, son inventos, ¿no? La idea de raza, la idea de género, son inventos específicos para fines específicos. Y en este caso, de sujetos de poder que buscan dominar, ¿no? La idea de que somos razas distintas tiene una idea de decir quién accede a qué cosas y quién está para qué cuestiones, ¿no? La idea de género, que también es una idea ampliamente debatida, es también una búsqueda de decir quién tiene qué funciones, ¿no? Y pues ya conocemos, desgraciadamente, en carne propia y socialmente, cómo han evolucionado estas ideas hasta el punto terrible en el que vivimos hoy. Y que creo que no hace falta reproducirlo más, lo conocemos y esa realidad social tiene una invención categórica, una invención epistemológica en ideas de raza, género, clase. Esas categorías son inventadas. Entonces, si esas categorías son inventadas por grupos de poder que replicaron mediante la opresión, mediante el poder, también se pueden inventar nuevas categorías o destruir esas categorías y decir, esta forma, estas categorías no nos están funcionando, estamos en un punto de quiebre total, ecológicamente, socialmente, en todos los sentidos. Entonces inventemos nuevas cosas, ¿no? Inventemos nuevas cosas, pero sí sabiendo de dónde vienen estas categorías, qué imágenes tienen esas categorías, que es lo que me interesa a mí trabajar, ¿no? Porque los grandes académicos, antropólogos, pues no solamente antropólogos, filósofos, abogados, ya tienen la capacidad de enunciar esa invisibilización, esas ideas de categorías. Yo creo que desde el arte se puede rastrear la sensibilidad de esas categorías, porque no son categorías solamente académicas, tuvieron imágenes, que es un poco lo que buscamos, lo que estoy buscando, tienen imágenes para la difusión de esas categorías, ¿no? O sea, lo que consumimos todo el tiempo son imágenes. Ese consumo de imágenes no es un consumo inocente, es un consumo ideológico. O sea, hasta la imagen más inocente tiene un consumo ideológico, tiene una forma de estructurar la imagen que enuncia formas de ver y pensar y sentir el mundo, ¿no? Entonces, que va determinando ese tipo de formas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque de repente la cultura occidental
aparenta que nada más son sus formas, ¿no? La idea de los 3/4, por ejemplo, la idea del cuerpo humano en la forma grecolatina, la idea de la representación, de la conceptualización de las imágenes. La cultura occidental parece que acaparó todo ese, como que acaparó la visibilidad de eso. Sin embargo, existen miles de otras formas, ¿no? Y eso lo encontramos mucho en el arte precolombino, en el arte conceptual precolombino, en el arte conceptual indígena existente hoy en nuestras comunidades, y son otras formas de estética, otras formas de aproximarse a ver, sentir, percibir el mundo, ¿no? El mundo y la realidad. Entonces, ese para mí es un campo de exploración inmensa en un momento en el que nos dice, en un momento de la historia del arte occidental, donde dice ya todo está hecho, ya todo está revisado. No, todo. Probablemente en la occidentalidad, heteronormada, en la occidentalidad patriarcal, sí, ya todo está ya totalmente explorado y totalmente satisfecho, ¿no? Ya se vio toda la geometría modernista que se tenía que ver desde mi punto de vista, pero no se ha visto toda la geometría, no se ha visto toda la geometría originaria, no se ha visto la composición de los pueblos originarios, no se ha visto los colores, no se ha visto la concepción de las imágenes que tiene una historia impresionante desde 3000 años antes de Cristo. No se ha visto eso en el arte contemporáneo. Eso no se ha explorado, porque se nos ha dicho que explorar eso es negado, está negado solamente para la gente que pertenece a una comunidad originaria, o que está negado porque eso ya es del pasado, que está negado porque eso es, sí, en la categoría de pasado, eso no es correspondiente a nuestro tiempo. Sin embargo, no, es totalmente correspondiente. Hay muchos conceptos, muchas formas de ver y percibir el mundo en el conocimiento residual que nos queda, o el conocimiento resistente que nos queda de nuestros pueblos, que ofrece soluciones pertinentes para nuestros problemas pertinentes. Entonces, eso es como lo que me emociona. Mi metodología, había otra pregunta por ahí. Mi metodología es básicamente, hablaba un poco como, de la ecología de saberes. Es una especie de, pongámoslo, me gusta hacer metáforas con comida, entonces como si fuera una ensalada, más bien un mole o un curry, donde mezclo distinta información de distintos campos, antropología, historia, arqueología, literatura, trabajo de campo, ¿no? Como, sí, pero te iba a decir también, investigación de procesos de producción llamados artesanales, ¿no? Otra categoría inventada con fines específicos de decir que fuera menor, pero no lo es, ¿no? Porque esos procesos artesanales son, desde mi punto de vista, más pertinentes para el momento en el que estamos, porque tienen un sentido cosmogónico, tienen un sentido de conexión con pues sí, con el mundo, con la naturaleza, que si hubiésemos seguido con esas técnicas que nos dijeron eran atrasadas y eran artesanales, creo que ahorita no estaríamos en el momento de catástrofe ecológica en el que estamos. Entonces, sí es como una revisión de los valores de la occidentalidad, de los valores que se nos impusieron en la occidentalidad, frente a los valores que dijeron, no, eso era como de gente incivilizada, pero incivilizadamente tenían más equilibrio en el mundo de la que civilizadamente tenemos ahorita, ¿no? Entonces, mi metodología parte de la investigación parte de un problema personal, o sea, de un sentir personal, de un
Sí, de una enfermedad personal, ¿no? Como hablábamos de que si la colonialidad una enfermedad, es un virus, un hongo, una bacteria que se instala en nuestro cuerpo para vivir de él y para literalmente vivir de él en todos los sentidos, tanto subjetivamente como económicamente. Este, bueno, mi trabajo parte de un padecimiento personal de colonialidad, ¿no? Un padecimiento en el que yo no me, no, en el que yo no me sentía bien con la categoría que se me impuso, que es la categoría de género, la categoría en la que yo no podía opinar o en la que mi voz no valía, lo mismo que la voz, la decisión de un hombre, en la que yo era un objeto, ¿no? Yo era una propiedad y no podía ser, por ejemplo, autora, ¿no? Entonces, eso y un montón de cuestiones más, si revisáramos los efectos coloniales en nuestra subjetividad son impresionantes y muy, muy, muy entrañables, ¿no? Cómo nos sentimos mal de muchas cosas, porque no nos tuviéramos que sentir mal, ¿no? Cómo nos sentimos inferiores, cómo tenemos miedo, cómo estamos buscando la aprobación constante de figuras de poder, cómo creemos que no tenemos poder, lo cual también es una falacia, es una mentira, todos tenemos poder. Y entonces de eso surge mi trabajo, ¿no? Distintas cuestiones personales que yo primero quiero hacer un laboratorio para curar, ¿no? Identificar, ¿no? Otra vez identificar el genoma, aislar el virus, ver de dónde sale, dónde empezó, como si empiezas a escarbar en un lado. Por ejemplo, la cuestión con el demonio que tanto hemos hablado un poco ahorita. Yo tenía como muchas pesadillas. Yo crecí en una educación católica y y yo tenía muchísimas pesadillas con el demonio, ¿no? El demonio me acosaba todas las noches, el demonio venía por mí, había una conexión directa de mí con el demonio. Todo eso proveniente de una educación medieval, adoctrinante, de adoctrinar aquello que se nos va a salir que puede ser un poco más creativo, que puede tener un poco más de poder, que puede tener un poco más de seguridad personal, etcétera, etcétera. Entonces, yo justamente tenía ese celador del demonio dentro de mi subjetividad, dentro de mi consciente, dentro de mi temor, ¿no? Cuando empiezo a investigar, cuando empiezo a investigar cosmogonía, náhuatl y purépecha, me empiezo a encontrar que el demonio de repente son los dioses, ¿no? Los dioses mesoamericanos. Y digo, ¿cómo el demonio son los dioses mesoamericanos? ¿Qué está pasando, no? Entonces, y luego empiezo a encontrar que el demonio es la naturaleza, y el demonio son las mujeres, y el demonio es todo básicamente aquello que no entendían, no querían entender ciertos sujetos de poder, pero que sí querían explotar, ¿no? Entonces, dije, el demonio realmente no ni existe, ¿no? O sea, empecé a rastrear dónde la representación del demonio, cuándo empieza a surgir la historia del demonio, la historia literaria del demonio. Entonces de repente digo, no, estoy soñando con un concepto, estoy soñando con una categoría impuesta para adoctrinarme, para hacer que yo sea una buena niña, ¿no? En el sentido de buena niña que requiere la religión católica, ¿no? Que no piense más de lo que pienso, que no vaya a cuestionar nada, que no vaya a criticar nada. Cuando veo que es imposible no cuestionar ni criticar nada de una sociedad que nos está ahorcando y matando literalmente, ¿no? Entonces, personalmente a mí el rastreo del demonio, ver cómo ese demonio se convierte en Tlaloc, se convierte en Huitzilopochtli, se convierte en Mitlantecutli, se convierte en la naturaleza, me da a mí una paz espiritual o una paz subjetiva de decir, bueno, estoy soñando con una cosa que es una mentira y es un constructo, y cómo puedo yo construir otra cosa, ¿no? Cómo puedo yo volver a edificar
mi persona en esa construcción lacerante que busca todo el tiempo oprimirme y oprimirnos, ¿no? No solamente es una cuestión de mujeres, aquí es una cuestión de todos, de indígenas, de gays, de cualquiera que no entre en esta categoría estrecha, cuadrada, hecha por los hombres de poder que conocemos, ¿no? Heterosexuales, en su mayoría blancos y en su mayoría de clases altas. Entonces, estos hombres de poder siempre han buscado cómo explotarnos en todos los sentidos, no importa quién o qué, a qué sector de esa minoría que somos muchos pertenecemos. Creo que el arte justamente funciona para desmantelar esos valores. El arte funciona para desmantelar ese imaginario, porque es un imaginario que se repite y se repite y se repite, que contiene ideología. Y esa ideología es tiempo de que sea desmantelada, porque nuevamente nos tiene asfixiados y ahorcados en este mundo. Entonces, mi metodología nuevamente parte de la investigación de este primer padecimiento mío, que que busca hacia las fuentes, busca las fuentes pues en libros literarias, en sitios arqueológicos, en objetos arqueológicos, en conversación con amigos, y después busca los materiales, o al mismo tiempo busca los materiales, ¿no? Huitzilopochtli, que tenemos por acá, Huitzilopochtli y otras deidades que estoy haciendo están hechas en telar y textil, porque el telar y el textil era una forma cosmogónica de entender el mundo. O sea, el universo es una trama para nuestras culturas originarias, ¿no? Una trama en la que vas entremezclando y entrecruzando los hilos, pero eso mismo puede ser los conocimientos, eso mismo los estrados cosmogónicos, ¿no? Entonces por eso Huitzilopochtli este Huitzilopochtli es un textil con muchos otros textiles, ¿no? Porque aparte la cuestión textil como otras muchas cosas, es increíble que siga subsistiendo desde hace tantos miles de años. Sigue existiendo en la metodología. Las formas, por supuesto, son cambiantes y variables, porque las civilizaciones no somos estáticas, ¿no? Las personas no somos estáticas, hay una idea constante de movimiento, pero también esa concepción de movimiento implica el movimiento, o sea, implica la comprensión del movimiento en la naturaleza, del movimiento en los astros, que es el movimiento en nosotros. Y por eso acá nuestro Huitzilopochtli o Huitzilopochtli falso, le digo, Huichilobos, que un pasaje muy interesante. Bernal Díaz del Castillo describe los adoratorios de Huichilobos, le decía a él. Bernal Díaz del Castillo era uno de los cuates que venía con Cortés, ¿no? Entonces, Bernal Díaz del Castillo dice que los adoratorios de Huichilobos son como peor que los rastros de Sevilla, que estaba todo así ensangrentado, todas las paredes ensangrentadas, y olía peor que los rastros de Sevilla. Entonces, Huichilobos, que tenemos acá atrás, del cual hay varios Huichilobos, está hecho está hecho en alfombra, justamente esta alfombra sintética para hablar de una técnica, de un material que está hecho meramente para la decoración, es de plástico, o sea, al parecer, dijéramos, es lo mismo, ¿no? Como creían que él y él eran lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo la concepción de un textil y la elaboración y la implicación conceptual de este textil a la implicación de la alfombra, ¿no? Que esa parte de plástico
no es lo mismo un material de algodón, un material de lana, que un material de plástico, ¿no? Entonces es como el contraste para mí muy literal entre una construcción de una imagen y otra construcción colonial de otra imagen. Y bueno, más o menos eso es un poco de mi metodología. No sé si tengan alguna otra duda. A ver, ¿en algún punto tu trabajo tiene alguna relación con el manifiesto antropófago? El manifiesto antropófago de Andrade, pues se podría relacionar, pero realmente no tiene mucha relación, porque la idea del manifiesto antropófago era como comer al otro y cagarlo. Yo aquí más bien creo que es lo que tenemos es como un collage de collages, ¿no? Lo que tenemos en este momento, y que creo que es mucho mi trabajo, es como, tiene que ver más con tepalcates, con la idea de encontrar pequeños tepalcates de cultura, pequeños tepalcates de epistemología, tepalcates que están todavía vivos, y ver cómo esos tepalcates se mezclaron con otros tepalcates de otras culturas, de otras civilizaciones, con otros miedos, con otras voluntades. Entonces, fuera más bien como una especie, tuviera que ver más bien con un Frankenstein. Sí, y aparte, muy feminista el Frankenstein. Sí, creo que tiene más la idea de reconstruir, de encontrar pedazos, encontrar fragmentos, rastrear fragmentos que nos sean útiles para hablar de este momento, ¿no? Si habláramos, yo podría hablar de mi trabajo como una cuestión terapéutica, y si la hiciera la metáfora con una cuestión terapéutica, fuera este masaje donde te encuentran un punto y ese punto es doloroso, ¿no? Pero ese punto te está diciendo que ese dolor corresponde a que, no sé, tienes un problema en el corazón, tienes un problema en los riñones, ¿no? Entonces, estos puntos son dolorosos. Cuando empecé a trabajar el año pasado fue que empecé a trabajar más de cerca con los dioses demonizados. De repente sentía como que no tenía ninguna relación con lo social, o no encontraba a primera vista la relación con lo social. Y de repente Evo Morales cae, bueno, tiran a Evo Morales y llega esta señora con la Biblia en la mano diciendo que muerte la Pachamama, diciendo que se vayan los indios del poder, y que el demonio había estado en Bolivia reinándolo, y que ahora ya Jesucristo iba a llegar a reinar Bolivia. Y dije, o sea, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que siga habiendo ese discurso? ¿Cómo es posible que ese discurso instaurado en el siglo XVI en nuestro continente siga existiendo y tenga implicaciones sociales reales? Una señora que no conoce absolutamente nada de la filosofía y la epistemología ni la cosmovisión de la Pachamama, dice que va a instaurar un Jesucristo que no conoce ni siquiera, ¿no? Que no conoce su historia, que no conoce, pues, ni tampoco de dónde sale, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Pero sí conocen el proceso de colonización, sí conoce el proceso en el que una cosa se impuso violentamente en base a la opresión sobre otra, ¿no? Y, y es muy duro lo que se está diciendo en ese discurso tan vacuo, más bien tan, no sé cómo describirlo, tan tonto. Es muy duro lo que se está diciendo, porque la Pachamama, la conceptualización de los pueblos originarios tiene que ver con un equilibrio con la tierra, con un humano perteneciente a la tierra, ¿no? Un humano que pues, no sé si un equilibrio no idílico, pero sí un equilibrio muy fuerte
en relación con la tierra y no una idea de superioridad y de antropocentrismo y de el hombre por encima de todo y de la naturaleza para servicio del hombre, ¿no? Y para la explotación del hombre, que otra vez vuelvo a decir, o sea, señores, veamos el punto en el que estamos, y el punto en el que estamos, esto no nos funciona. La naturaleza ya no puede seguir siendo al servicio del hombre, ya tenemos que regresar a lo que aplastaron